Vamos al libro de Génesis 25. Génesis capítulo 25, versos 29 hasta el verso 34. Cuando lo encuentre me dice amén. Nadie lo ha hallado. Hay que abrir más la Biblia. Esas páginas están pegadas por falta de uso. ¿Lo tiene? Génesis 25, versos 29 al 34. Un día cuando Jacob estaba preparando un guiso, estaba cocinando, Esaú llegó agotado del campo y le dijo: dame de comer de ese guiso rojizo, porque estoy muy cansado. El negocio que hace Jacob con su hermano Esaú. Véndeme primero tus derechos de hijo mayor, le respondió Jacob. La respuesta de Esaú: me estoy muriendo de hambre, contestó Esaú. Así que ¿de qué me sirven los derechos de primogénito? Verso 33. Véndeme entonces los derechos bajo juramento, insistió Jacob. Esaú se lo juró y fue así como le vendió a Jacob sus derechos de primogénito. 34. Jacob por su parte le dio a Esaú pan y guiso de lentejas. Luego de comer y beber, Esaú se levantó y se fue. De esta manera, oiga esta palabra, de esta manera menospreció sus derechos de hijo mayor. Yo titulé la palabra de esta noche: no vendas tu primogenitura. Diga conmigo: no voy a vender mi primogenitura. Otra vez: no voy a vender mi primogenitura. Esta historia narra, hermanos, de Isaac, Jacob, Esaú, Rebeca, ¿verdad? Son patriarcas de la nación de Israel. Y dice que Rebeca no podía tener hijos. Isaac oró después de un tiempo. Dios le dio el privilegio de concebir hijos. Y qué bendición, porque a través de esta concepción se da un parto de gemelos. Diga conmigo: gemelos. Y Rebeca dice que desde el vientre sintió que su embarazo había un problema, había una lucha, había dificultad. Hermanos, dentro de la panza de Rebeca, estos dos hermanos estaban peleando. Oiga, qué difícil debe ser esto, ¿verdad? Imagínense la mamá desesperada con aquella situación, con aquel embarazo, y ella le preguntó a Dios qué era lo que estaba pasando. Porque no había como este tiempo, usted va al doctor y el doctor le dice es niña, el doctor le dice es niño, el doctor le dice son gemelos, son trillizos, son 4. No había esos mecanismos antes, ¿verdad? Así que Rebeca se va a preguntarle al Señor cómo ella puede entender lo que está pasando dentro de ella. Y Dios le dice en respuesta a la pregunta que Rebeca tiene. Oiga lo que le dice el Señor. Dice que hay 2 naciones en tu seno, en tu vientre, 2 pueblos divididos en tus entrañas. Le dice el Señor: un pueblo será más fuerte que el otro. Un pueblo será Edom y el otro pueblo será Israel. Así que la primogenitura, hermanos, es el derecho legal que tiene el primer hijo. El primer hijo nacido en un hogar, en una familia, en un matrimonio, se le llama primogénito. Diga conmigo: primogénito. Entonces, este primogénito recibe el derecho dentro del hogar. Diga: dentro del hogar. Para nosotros no es tan importante como lo era para la cultura judía. Para los judíos todavía el día de hoy es muy importante los derechos de un primogénito. Diga conmigo: primogénito. Amén. Porque el primogénito tenía derecho a la bendición del padre, tenía derecho a una doble porción de la herencia de su padre. Y el primogénito, una de las responsabilidades que tenía dentro del hogar era ser sacerdote de su familia. Cuando el padre, dice la Biblia, no estaba, el hijo mayor, el primero, el primogénito, asumía esa responsabilidad como cabeza de familia. Ellos vivían en clanes, en tribus, ¿verdad? Y así se daban a conocer. Entonces este hermano mayor recibía una responsabilidad de sacerdote de su familia y debía dedicar su vida al servicio de Dios. Mire la importancia del primogénito. Pero este primogénito debía honrar a Dios en el matrimonio cuando se casara.
Oiga esto, le dice Dios, como primogénito, como hijo de pacto, como el pueblo de Israel, le dijo, no te casarás con mujeres que no sean de su pueblo. Por esa razón, cuando Abraham envejece, Sara ha muerto. Y a esta edad de 40 años, Isaac tiene 40 años. Y dice su papá, llegó el tiempo de buscarle una esposa para Isaac. Y él agarró su criado, su fiel mayordomo, y le dijo que le buscara esposa para Isaac. Y fue a buscar dentro de las familias del pueblo de Israel, honrando la primogenitura, honrando el sacerdocio, honrando el pacto, honrando la palabra del Señor, honrando el ministerio que el Señor había puesto en sus manos. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. En otras palabras, debía buscar esposa entre otros que fueran creyentes. Aquí le hemos dicho, si usted no encuentra aquí, afuera hay otro allá, pero siempre que sea creyente. No me venga que ven a un mormón, un testigo de Jehová. Ay, cualquiera dice que va a una iglesia. ¿Cómo que va a una iglesia? No se trata de eso, sino que debemos de honrar y conocer la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Y en cuanto a la vida pública, él debía consultar siempre la voluntad de Dios. Pero estamos viendo en esta historia que hay una herencia, hay un legado, hay un patrimonio, hay una bendición. Y legalmente esta bendición le pertenecía a Esaú. Diga conmigo, a Esaú. Sin embargo, diga conmigo, sin embargo, fíjese que dice la Biblia que Esaú no le dio importancia a esa bendición de ser primogénito. No le dio la importancia de ser primogénito. Había alguien que era un hermano menor, eran gemelos, pero como así lo clasificaron, uno nació después del otro. Cuando Esaú nació primero, ¿verdad? Y pegado del calcañar del piecito, venía Jacob agarrado de él. Esaú no era alguien que tenía la intención de honrar a Dios. Esaú no era alguien que quería servir a Dios. Esaú no era alguien que amaba a Dios con todo su corazón. Esaú no era alguien, amados hermanos, que le interesaba el sacerdocio y la vocación espiritual para dejar un legado dentro de la familia. Pero gloria a Dios que había un hermano menor dentro de esta misma familia, un varón de su misma edad, alguien que nació después de él, que se llama Jacob, que deseaba con todo su corazón los derechos de ser un primogénito. Él sí deseaba la bendición. Hermano, usted debe desear la bendición de Dios cuando vino a Cristo, con toda la fuerza de su corazón. Hermano, usted no está en una iglesia simplemente para que los años pasen, hermano, para que la vida transcurra y nada suceda en su vida. Yo creo que cuando uno viene a Cristo debe haber un anhelo. Yo cuando me convertí a Cristo y yo vi los predicadores enfrente, yo estaba en esa silla recién convertido diciendo, yo quiero ser un predicador. Oiga lo que estaba diciendo, yo quiero ser un predicador. No era primogénito, pero estaba anhelando servir a Dios, un ministerio delante del Señor. Y yo no sabía lo que estaba queriendo, pero Jacob sí sabía lo que quería, porque él conocía la bendición de sus padres y de sus abuelos. Él sabía lo que era la importante de lo que era la bendición de Dios. Alabado sea Cristo, amén. Y así que sin ser primogénito, él está deseando ser un siervo de Dios. Hay gente, amados hermanos, que le van a arrebatar a otros lo que no valoran. Va a venir otra gente y va a quitar lo que a ti te pertenece. Va a venir otra gente y va a arrebatar lo que es tuyo, lo que por derecho te pertenece. Otro va a venir y lo va a arrebatar, amén. Aunque no sean primogénitos, diga, aunque no sean primogénitos, lo van a tomar, diga. Amén. Entonces la bendición de Dios en nuestra vida, amados hermanos, no viene porque usted y yo la merecemos. No merecemos, ni la salvación merecíamos, porque lo rechazamos. Dice Juan 1:12 que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Lo rechazaron a Jesús. Dios le mandó profetas porque amaba al pueblo, sigue amando al pueblo. Y vez tras vez el pueblo de Israel, el mismo pueblo, apedreó a los profetas que les hablaban de parte de Dios. ¿Cuánta gente en este día, amados hermanos, cuando hay siervos de Dios que te tratan de hablar de integridad, de rectitud, de caminar bien con Dios, de corregir lo que está malo y para que puedas hacer lo que está bien, se resisten a ese cambio interior de parte de una vida espiritual? Sin embargo, no es por lo que yo hago, no es por lo que usted hace que yo merezco que Dios me bendiga. Dios me bendice porque a Él le place, porque Él es Padre, porque Él es bueno, porque Él recompensa, porque Él es fiel, porque Él es misericordioso.
Porque Él camina a nuestro lado. Diga amén. Amén. Entonces Dios bendice a las personas que a Él le agradan. Entonces busquemos agradar a Dios. Amén. Esto se ve en lo natural, se ve hasta en la familia, hermano. Si usted tiene un hijo que es bien portado, que le ayuda en la casa, que todo es obediente, si usted es un buen trabajador, si usted es diligente, si usted colabora, hermano, la misma empresa lo recompensa, le da bono, le da premio, le da estabilidad laboral, le da ascensos, le da promociones. No me diga, los maestros, aquí tengo a mi hermana Melba, fue maestra por muchos años. Cuando tiene un buen alumno, te voy a dar estos puntitos, dice, ¿verdad? A ver, ¿cuántos puntitos? ¿Verdad? Porque eso agrada. Yo creo que nosotros como hijos de Dios debemos levantarnos cada día y decir, yo quiero agradar a Dios. Yo quiero agradar a Dios. Dígase a sí mismo, no se lo diga a nadie, dígase a sí mismo, yo quiero agradar a Dios. Así que todo lo que hoy tenemos, ay pastor, yo no tengo nada. ¿Cómo no? Tiene algo. Todo lo que usted tiene es producto de la bendición de Dios. Todo viene de la mano de Dios. Amén. Ahora, muchas veces, amados hermanos, a veces no apreciamos lo que hacemos para el Señor. A veces no valoramos el servicio que nosotros hacemos en la casa de Dios. Entonces llegamos a menospreciar lo que el Señor nos ha dado, porque el Señor nos da dones, talentos para servirle. Así que si eres primogénito en lo natural, como en lo espiritual, cuida celosamente ese derecho de primogénito, porque de acuerdo al valor que usted le dé, así va a recibir la bendición. Amén. Aleluya. Entremos un poquito en esta historia que hemos leído de Génesis 25, ¿verdad? Es hermosa esa historia, porque desde el verso 20 inicia esta historia de Génesis 25, ¿verdad? Se da esta lucha entre estos dos hermanos, y la lucha se trataba por quién tenía la bendición de Dios. ¿Por quién tenía la bendición de Dios? Amén. Esaú no quería que su hermano naciera. No quería. Y cuando llegó el momento de nacer, dice que Esaú salió primero y dejó atrás a su hermano. Hermanos, naturalmente en el ciclo de la vida, ellos siguieron viviendo, ellos siguieron creciendo. Dice la Biblia que Esaú se volvió un hombre fuerte que vivía de la caza de los animales. Y Esaú desarrolló habilidades y cualidades que Jacob, su hermano, no tenía. Era un hombre valiente, era un hombre esforzado, era un hombre temeroso, ¿verdad? Y era un hombre, hermanos, que cuando se proponía algo, lo lograba. Pero fíjese que hay algo bien interesante. Esta historia tiene un contraste, porque cuando Isaac, su padre, está a punto de morir, dice que mandó a llamar a Esaú. Era el tiempo de soltar la bendición. ¿Por qué? Por ser primogénito. ¿Por qué? Porque por derecho le pertenecía la bendición que estaba en los lomos de su padre. Así que la madre, dice que la madre amaba a Jacob, pero su padre amaba a Esaú. En esta casa estaba dividida. En esta casa, amados hermanos, uno iba con uno y el otro iba con el otro. Y dice que Rebeca oyó, le dijo que era el tiempo donde iba a desatar la bendición. Hermanos, pero como dice Chespirito, no contaban con mi astucia. ¿Sabe? La mamá y el propio Jacob prepararon, engañaron a Isaac, porque Jacob era lampiño. La mamá lo vistió de pelo de cabra, le puso la ropa de Esaú. Dice que Isaac ya no podía ver cuando lo llamó para darle la bendición. Acércate, hijo mío. Quería corroborar, el padre los conocía muy bien, lo olió. Hermano, era una trampa bien hecha. Mire qué tremendo, era una trampa bien hecha, porque le puso la ropa de Esaú, su hermano, y esa ropa olía a él. El padre lo olió, dijo, huele a Esaú. Le tocó los brazos, lo llenaron de pelos y los brazos de Esaú, pero la voz, dice, me parece la voz de Jacob. Mire qué tremendo es esto. Él que deseaba la bendición, lo arriesgó todo. Si Jacob se daba cuenta, en vez de bendición, si Isaac se daba cuenta, en vez de bendición, lo que iba a tener era una maldición. Pero gloria a Dios que alcanzó la bendición. Amén. Entonces, ¿por qué razón? Porque para Esaú la bendición
y la prosperidad venía el esfuerzo de su trabajo. Y la capacidad, dice, que cada uno tiene. En otras palabras, dice, mis estudios, mi negocio. Y es claro que debemos estudiar, es claro que debemos trabajar, es claro que debemos ir a la universidad, debemos prepararnos, amén. Pero le digo una cosa, hay gente en la tierra que aún con todo el esfuerzo que puedan hacer en su vida, jamás logran prosperar, porque la bendición viene del Señor. Y usted puede prosperar, amado hermano, y usted no tiene paz, hermano, porque está pensando que le van a robar. Pero alabado sea Dios, que cuando Dios es el que te bendice, dice que la bendición del Señor no añade tristeza. Alabado sea el Señor. Y si el Señor pone sus riquezas y sus bendiciones en sus manos, nadie te la podrá arrebatar. Así que Dios está preparando tu espíritu, tu corazón, para recibir una bendición que el diablo ni el mundo, nadie te puede quitar, porque tú te vas a levantar como un primogénito diciendo, yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo deseo lo que el Padre tiene, amén. Ahora vamos a ver un poquito de Jacob. Jacob no era fuerte, no era diestro, no era un hombre inteligente como su hermano, ¿verdad? Yo me lo imagino, porque esto no lo dice la Biblia. Yo me lo imagino a Jacob flaquito, alto, peludo, como esas varas que lanzan en los cohetes de las ferias, ¿verdad? Así alto, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? Entonces, la Biblia dice algo de Jacob. Dice que Jacob era un varón quieto. ¿Cómo era? Un varón quieto. Entonces, la palabra quieto en la Biblia significa completo, íntegro, perfecto, recto ante Dios en todos sus caminos. Qué interesante la definición, amén. Y número 2, dice que Jacob tenía otra característica diferente a Esaú. Es que a Jacob le gustaba estar en casa con su familia, mientras que a Esaú le gustaba estar con sus amigos en la calle. ¿De qué lado está usted en este momento? ¿En Esaú o en el lado de Jacob? A medida que desarrollamos la palabra, yo oro al Espíritu Santo que le pueda enseñar en su corazón, amén. Y hermanos, a Jacob le gustaba estar en la tienda de su padre. Él cuidaba a su padre. Él sabía que su padre no lo amaba a él, pero lo importante es que él amaba a su padre. Isaac amaba a Esaú. Rebeca amaba a Jacob. Y aun cuando su padre no lo amaba, él decidió servir, honrar, bendecir a su padre hasta los últimos días de su vida. Hermano, yo veo una tercera cualidad aquí en la vida de este hombre, es que era un buen cocinero, porque dice que estaba haciendo un guisado. Y aquel otro venía del campo, le fue mal ese día, no casó nada. Y venía muriéndose ¿de qué? De hambre, ¿verdad? Y dice que sintió el olor de aquel guisado y no se pudo resistir, cayó, hermano. Y Jacob le dice, mire, ¿tienes hambre? Yo te puedo quitar el hambre, pero antes de que te quite el hambre, véndeme en este día tus derechos de hermano mayor. Mire qué tremendo. Véndeme en este día tus derechos de hermano mayor, tus derechos de primogénito. Y dice que Esaú se los vendió. Hablando de las actitudes de Jacob, había alguien que se había fijado en él, y ese alguien era Dios. Ese alguien que lo estaba observando era Dios. Se fijó en él, y no solamente se fijó en él, puso su mirada en él, y también la bendición que Esaú había rechazado. La historia del pueblo de Israel dice que cuando el rey Saúl desobedeció al Señor, cuando Dios lo mandó a exterminar a los amalecitas y Saúl no obedeció, exterminó todo, menos al rey y al mejor de los ganados, dice que a Dios le enojó. Dios se enoja, diga Dios se enoja. Pensamos que Dios solo está con los dientes así, que siempre tiene una sonrisa. No, hay momentos de Dios cuando Dios se enoja también. Con nosotros, diga con nosotros. Amén. Y Saúl era el primer rey de Israel, era el primogénito como rey en Israel. Dios mandó al profeta Samuel a Jerusalén, a la casa de Isaí, para buscar un nuevo rey.
Y cuando llegaron, dice, a la casa de Isaí, Samuel se fijó en Eliab. Eliab es el primogénito de la casa de Isaí. Sin duda, dijo Samuel, este es el ungido del Señor. Amén. ¿Qué estaba viendo Samuel? Samuel estaba viendo cualidades en Eliab como primogénito, porque el primogénito era bueno, era de buen aspecto, de buena presencia, ¿verdad? Era fuerte, según su parecer, era la persona indicada para ser el nuevo rey de Israel. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios tenía una opinión diferente. Diga, Dios tenía, una opinión diferente. ¿Quiere conocer esa la opinión de Dios? Primera de Samuel 16:7, siempre en NBI. Primera de Samuel capítulo 16, versículo 7. Pero el Señor le dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. ¿Aló? Así que yo aquí, esta tarde, yo puedo aparentarle una cosa a ustedes. Y ustedes pueden decir que siervo de Dios, que varón de Dios. Pero Dios tiene una opinión diferente. Porque Dios no está viendo lo externo. Porque aquí yo puedo aparentarles espiritualidad a ustedes. Aquí yo puedo, hermanos, aparentar que soy un santo, que de verdad como pastor estoy haciendo las cosas bien. Y fuera de aquí vivir de la manera que no le agrada a Dios. Por eso Dios lo que ve no es la apariencia, Dios lo que ve es el corazón. Dios está viendo tu corazón y Dios está viendo nuestro corazón, amén. Entonces, así como Samuel pensó Isaac, padre de Esaú, para darle la bendición de primogénito. Y esa bendición, hermanos, primeramente era material, diga material. Dios había bendecido a su abuelo Abraham y a su padre Isaac con oro, con plata, con siervas, con siervos, con ganados, amados hermanos. Dios lo había bendecido grandemente. Pero Dios está haciendo cambio de planes. Diga, es la hora, diga. Donde Dios está haciendo cambio de planes, diga. Todo esto le pertenecía al primogénito que era Esaú. Pero Esaú dijo, no me interesa. No quiero ser sacerdote, no quiero ir a la iglesia, eso de estar siempre en la iglesia, eso de tener que la responsabilidad de llevar la casa. No, yo no quiero eso, yo quiero algo diferente. Pero el que estaba atrás, que se llama Jacob, quería la bendición de Dios. Es mi intención esta noche por el Espíritu Santo, y es mi oración que no te saquen este día de este lugar sin que tú puedas decir, yo quiero ser esa persona, yo quiero ser ese varón, yo quiero ser esa mujer que quiere ser una bendición en los planes de Dios. Romanos capítulo 9, versículo 13. El apóstol Pablo dice de esta escritura maravillosa. Romanos 9, 13. Así está escrito: amé a Jacob, pero aborrecí a Esaú. Qué tremenda, qué fuertes estas palabras. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Hermanos, ¿por qué Dios ama a Jacob? Por el corazón que él tenía, por el deseo que había en su corazón de ser portador de la bendición generacional y de la promesa de Dios. ¿Cuál era esa bendición? En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y a través de esa bendición lo convirtió en padre de una gran nación que se llamó la nación de Israel. Amén. Yo quiero decirle esta noche que muchos hijos se ven como Jacob. ¿Cómo así, pastor? Que no han sido amados por su padre. Fueron rechazados por su padre. No fueron queridos por su padre. Y estos mismos padres los marginaron porque no vieron nada bueno en ti. Y lo peor es que te dijeron, tú nunca vas a hacer nada bueno en la vida. Ni tan siquiera te vas a casar. Eras tan feo que nadie se va a fijar en ti. Tu propio padre te menospreció. Tu propio padre te abandonó. Tu propio padre no te cuidó. Tu propio padre no te dio el amor.
Así que yo vengo esta noche de parte del Señor para decirte que Dios está haciendo cambios de planes para bendecir tu vida. Que aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo Jehová te recogerá. Y Él te amará y Él te bendecirá. Y será cobertura y será ayuda a tu mano derecha todos los días de tu vida. Amén. Yo vengo para decirte esta noche que Dios te ama con ojos de amor y que te está amando como amó a Jacob. Aun cuando los demás no te amaron, Dios te ama. Porque hay un corazón en ti que quieres amar a Dios. Y quisiera usar un ejemplo esta noche, basado en lo que tenemos, en lo que somos y en lo que vivimos en esta casa espiritual. Yo podría dar nombres, pero quiero obviarlos porque son muy obvios de todas maneras. Amén. Porque hay hijos en esta casa que son los primogénitos de nuestras familias. Aquí hay hijos que son los primogénitos de nuestras familias. Y ellos deberían ser el ejemplo para sus hermanos menores. Ejemplo para sus hermanos menores. ¿En qué, pastor? En temor a Dios, en honra y respeto a Dios, con fuego y pasión en su corazón para servir a Dios. Sin embargo, la realidad espiritual es otra. Es otra. Por tal razón, amados hermanos, Dios ha levantado a sus hermanos menores para servir a Dios. Los mayores dijeron, no queremos primogenitura, no queremos sacerdocio, no queremos herencia. Entonces Dios levanta a los menores para que sirvan a Dios. Amén. Como ese hijo menor no es primogénito, pero anhela en su corazón la primogenitura con todos los deseos de su corazón. Amén. Ellos quieren ser portadores de la promesa, de la bendición de Dios. Y ellos son aquellos que tienen un sueño en su corazón de hacer cosas grandes para Dios. Y estos hermanos menores se están consagrando, por lo menos lo estoy profetizando y lo estoy declarando en el nombre de Jesús. Que cada día ellos van a amar a Dios y van a hacer cosas grandes para Dios. Amén. Y son aquellos que desean por su propia iniciativa, dejar un legado espiritual a la generación después de ellos. ¿Cuántos dicen amén? En la Biblia hay un profeta llamado Eliseo, pero antes de ser profeta, él era asistente del profeta y se convirtió en el primogénito de los profetas del profeta Elías. Vaya, qué montón de cosas, ¿verdad? Y cuando fue su tiempo, cuando fue su tiempo, recibió una doble porción del espíritu que estaba en Elías. Y usted ya hemos hablado de eso, si no lo va a ir a leer a la casa, amén. Ahora, Jesús es el primogénito, dice la Escritura, de toda la creación. Y acabamos de cantar un canto que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El Padre, diga el Padre. El Padre que nos ama a nosotros lo dio en rescate por todos nosotros. Y debido a esa siembra espiritual, el Padre tiene millones de hijos por la obediencia de su primogénito. Alabado sea Dios. Isaac era primogénito en el ámbito espiritual. Y cuando Dios se lo pidió, Abraham dijo, ahí está en el altar. Isaac no se negó. Cuando Jesús, hermano, iba a morir, él pudo pedir ángeles, pero no los pidió. Él pudo tirar esa cruz, pero no la tiró por amor a ti y a mí. Porque a través de Jacob nos sigue amando el Señor. Amén. Entonces, para Esaú, la obra del Señor no era importante. Génesis 25:32, la última parte dice, ¿de qué me sirven los derechos de primogénitos? Amén. Así que todos aquellos que renunciaron a su servicio al Señor, dijeron, ¿para qué me sirve el servicio que yo hago en la obra? ¿Para qué me sirve? Claro, no con esas palabras. Pero las actitudes dicen más que las palabras algunas veces. Y quiero contarle que lo que me inspiró a escribir este mensaje fue lo siguiente. El domingo en la tarde, después de almorzar, ¿verdad? Yo iba a tomar un descanso. Iba a dormir por la tarde. Y antes de cerrar los ojos para descansar, me vino este pensamiento y me vino esta palabra, donde dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú.
eso me quitó el sueño. Porque no me había detenido. ¿Dios puede aborrecer a alguien? Aquí dice que sí. Y personalmente, amados hermanos, yo nunca he aborrecido a nadie. Nunca. Yo no sé si usted. Pero puedo decirle, hablando de frutas, que hay una fruta que yo la aborrezco y nunca la volví a comer, se llama el nance. Ni así me paguen, yo no como nance. Me pueden dejar 1,000,000 de nance y un nance yo no se lo voy a tocar, porque lo aborrecí. Por eso hay personas que dicen, si es que ese no lo puedo ver, ni tan siquiera mencioné el nombre, es que lo aborrezco. Lo aborrezco, dice. Y yo pensando en ese aborrecer, ¿será que nosotros lleguemos a tal grado, a tal punto delante del corazón de Dios para que Dios pueda decir cuando se cansa de nuestra rebeldía, de nuestras acciones, de que no hay un cambio en nuestra vida? ¿Será que Dios puede decir, te aborrezco? Uy, eso me cambió y ya no pude dormir. Y eso me sirvió, me inspiró para levantarme, tomar la Biblia, buscar al Señor y escribir y predicar lo que en esta hora le estoy compartiendo. Amén. Así que esto viene de la olla del Señor. Si usted lo recibe, bendito sea Dios. Amén. Aprendí una frase esta semana. Dice, si no lo recibe, que Dios te bendiga, pero que te bendiga menos. Hebreos 12:16, Reina Valera, versión Reina Valera. Hebreos 12:16. Mire lo que dice Dios de Esaú. No sea que haya algún fornicario, fuerte esta palabra, o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Verso 17. Después que la vendió y vio como Dios había bendecido a su hermano, mire lo que sucede. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. La palabra fornicario que aparece aquí viene de una palabra griega que se llama porno, de pornografía. Pero esta palabra porno, traducida al español nuestro, es prostituto. Prostituto. Así que Esaú prostituyó su vida. Él deshonró a sus padres, deshonró a Dios, se casó con mujeres moabitas, dice la Biblia, y no le importó. Y número 2, despreció la fe de sus padres. Despreció la fe del Señor, amados hermanos. Y eso me traía a recuerdo porque la pastora hace unas semanas predicó en este mismo lugar y dijo estas palabras: que los hijos no deberían votar o menospreciar a aquellos que sus padres habían conquistado. Le repito, los hijos no deberían votar o menospreciar a aquellos que sus padres habían conquistado. Por eso nosotros personalmente, como padres, no nos acomodamos a nuestros hijos para que ellos vengan a la iglesia cuando ellos quieren. Amén. Mucho menos le vamos a permitir que abandonen su servicio al Señor. ¿Aló? Y usted los ha visto aquí, vendados, desvelados, cansados, enfermos. Vamos, arriba. Vamos. Amén. Y por esa causa Dios los ha honrado en sus trabajos, Dios los ha honrado en sus estudios. Y como pastor, estoy muy agradecido por la ayuda que ellos me dan en la casa del Señor. Estoy hablando de mis hijos. Usted
haga con los suyos lo que tenga que hacer. Entonces la palabra de Dios tiene el poder para cambiar cualquier situación en nuestra vida. Porque cada vez que la palabra de Dios es enviada o predicada, no regresa vacía, sino que hará aquello por lo cual Dios la envió. Número 2, la palabra de Dios tiene el poder para sacarnos del pozo de la desesperación. Si usted, amado hermano o hermana, pone la palabra de Dios en su espíritu, esta palabra lo va a levantar y lo va a posicionar en un lugar correcto para recibir la doble porción de herencia de un primogénito. ¿Cuántos la alaban a Dios? Ahora, espiritualmente hablando, muchos llegaron primeros a esta casa. Lastimosamente, ya no les interesa el ejemplo para sus hermanos menores. Amén. Sí, yo sé que no es fácil decir amén. Amén. El mensaje que hoy como otros días, que tiene la intención de levantar, de transformar su vida, ahora le incomoda. Y en vez de buscar cercanía con Dios, y en vez de buscar cercanía con sus pastores, han buscado una lejanía. Amén. Vienen a la iglesia, pero su corazón y su amor por Dios desapareció. Poco a poco se fueron alejando del fuego y de la presencia de Dios. Fueron salvos, disfrutaron de la presencia de Dios y de la bendición de Dios en su vida y aún en sus propias familias, pero han vuelto atrás, menospreciando el sacrificio de la cruz y la muerte de Cristo por nuestros pecados. Concluyo con Malaquías capítulo 1, NBI, versión NBI. Malaquías capítulo 1, versículos 2 al versículo 4. Yo los he amado, dice el Señor. ¿Y cómo nos has amado?, preguntaron ellos. ¿No eres Esaú, hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob. Verso 3. Pero aborrecí a Esaú y convertí sus montañas en desolación y entregué su heredad a los chacales del desierto. Versículo 4. Edom dice: aunque nos han hecho pedazos, reconstruiremos. Son los descendientes de Esaú. Reconstruiremos sobre las ruinas. Ellos dicen: no, nosotros podemos. Pero la respuesta del Señor es esta: pero el Señor Todopoderoso dice: ustedes podrán reconstruir, pero yo derribaré. Serán llamados territorio malvado, pueblo contra el cual siempre estará indignado el Señor. Qué palabra esta, hermanos. Bajo la ley de Moisés, cuando un hombre casado aborrecía a su esposa y la abandonaba, y no había falta alguna en ella, amados hermanos, los ancianos de Israel llamaban al hombre, lo castigaban con vara al hombre por haber menospreciado, aborrecido a la mujer sin encontrar falta alguna. Y número 2, lo obligaban a que esa mujer volviera a estar con él. Ahora, si la mujer era hallada culpable, también era castigada y se le obligaba al hombre a darle carta de divorcio. Amén. Aleluya. Vamos a Lucas capítulo 14, 26, Reina Valera. Lucas 14, 26. Estamos hablando de una palabra que se llama aborrecer. Lucas 14, 26, Reina Valera, dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, este es Jesús, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Palabra de Jesús. Este mismo versículo en NBI, por favor. Vea lo que dice esta versión. NBI. Si alguno viene a mí y no sacrifique el amor a su padre y a su madre, o a su esposa, o a sus hijos, o a sus hermanos, o a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Dice aquí sacrificio.
¿Qué está tratando de decir este pasaje? Este pasaje, hermanos, Dios no nos está diciendo que literalmente, usted y yo aborrezcamos a la mamá y al papá. Entonces, ¿qué es lo que predicamos? Entonces, ¿cuál es el Dios que nosotros confesamos? Amén. Aleluya. Ahora, ¿Dios creó la familia? Diga, Dios creó la familia. Él fue el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Quién dijo eso? Dios. Él fue quien dijo, quien hay esposa, hay el bien. Amén. Él fue el que dijo, herencia de Jehová son los hijos. Así que Dios ama la familia. Hermanos, muchas interpretaciones de la Biblia no son tomadas literalmente. Son expresiones para dar a conocer una idea. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios? Diga, yo alabo a Dios. ¿Qué quiere decir este verso? Que Dios nunca va a aceptar el segundo lugar en nuestro corazón. O es el primero o no es nada. Cuando usted pone el amor por encima de cualquier cosa o de cualquier persona, incluyendo, como dice, padre o madre, por encima de Dios, usted no está agradando a Dios. Yo no estoy agradando a Dios. Amén. Y queremos agradar a Dios. Por lo menos yo quiero agradar a Dios. Y es mi oración que usted también trate de agradar a Dios. Aleluya. Amén. Así que nosotros oramos con mi esposa por aquellas que van a ser esposas de nuestros hijos. Y de las cosas que oramos son las siguientes. Número 1, que ellas amen a Dios más que a ellos. Que ellas amen a Dios más que a ellas. Aleluya. Porque si ellas aman a Dios, van a ser buenas esposas, van a ser buenas madres, y se cumplirá la palabra que dice: ayuda idónea para su marido. Se cumplirá la palabra que dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Amén. Esa es nuestra oración. Y si del otro lado, esas esposas que ya Dios preparó para ellos, yo creo que ellos están orando lo mismo. Personalmente, nosotros estamos orando específicamente por nuestros hijos. Es nuestro deber como padre orar por nuestros hijos. Amén. Pero Dios aborreció a Esaú. Dios aborreció a Esaú porque él no tenía un corazón para Dios, porque él menospreció la obra de Dios, porque él rechazó el ministerio generacional a través de Abraham, Isaac. ¿Sabe una cosa? Si Esaú no hubiese escrito de esa manera, no hubiese rechazado, la historia de Israel, de los patriarcas, hubiera sido así: Abraham, Isaac y Esaú. Pero fue cortado Esaú y fue metido en una línea alguien que no estaba, pero anhelaba en su corazón toda la gracia de Dios. Esta descendencia de Esaú más tarde se levantaron en guerra contra el pueblo de Israel. Y Dios le dijo a Moisés: ve y destruye a Amalek, que era toda la descendencia de Esaú. Le dijo: mata hombres, mujeres, niños, ganado, animales, destruyan los campos, no dejen nada. Dios le está dando una orden a Moisés porque aborreció a Esaú. Dios no lo provocó. Dios le dio el derecho, Dios le dio la bendición de ser primogénito, pero él la menospreció. Y dice que
Josué era el general de Moisés. Y Josué se fue a la guerra en Éxodo 17. Josué se fue a la guerra contra Amalek. Y dice la Biblia que Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Eran primos, eran parientes, eran tíos, eran la misma raza. Y yo quiero decirle esta noche que si usted oyó la palabra y si usted vuelve su corazón a Dios y desea la bendición del primogénito, tal como la deseó Jacob, hasta que lo consiguió, Dios va a marcar tu vida. Y una vez más Dios saldrá en el encuentro para bendecir tu vida. Aquel gozo que un día tuviste, aquel fuego que un día tuviste, aquella pasión que un día tuviste por levantarte con tu casa, con tu familia y bendecir la casa del Señor. Si un día lo perdiste, esta noche lo puedes recuperar. Dios ha salido esta noche a tu encuentro. Y hoy tienes la oportunidad para tomar la primogenitura que otros han despreciado. Dios te dice esta noche. Dice que Esaú reflexionó y ya era demasiado tarde. Porque Dios tiene momentos. Y los momentos de Dios son para el momento. No son para llevar. No son para después. No soy para cuando yo sienta. Y este día, amados hermanos, con todo mi corazón, como una voz profética, vengo para despertar tu corazón y tomar ese lugar de primogénito en la vida espiritual. No tiene nada que ver con el lugar que ocupas como hijo, porque José, el hijo de Jacob, era el número 11. Pero Jacob amó a José y lo vistió con túnicas de colores y le dio ese derecho de primogénito que Rubén rechazó. Se lo dio a José y por eso José fue bendito. Dios lo escogió. Es cierto, el proceso de su vida, sus primeros 30 años fueron difíciles, como esclavo en Egipto, en la prisión. Pero de la prisión Dios lo sacó, porque los planes de Dios permanecen para siempre. No importa cuánto tiempo tú tuviste alejado del Señor, esta es la hora y este es el día y es el momento de Dios, donde Dios te extiende su brazo y te extiende su mano y tiene una túnica para bendecir tu vida, para levantar tu corazón. La pregunta es: ¿habrá alguien este día que reconoce en su corazón que abandonó su vida espiritual? ¿Habrá alguien este día que quiere cambiar su condición? Ponte de pie, si hay alguien. Si notas que aprendí a andar solo, Sí, Señor. si notas que aprendí a vivir sin ti, Todo esto que está pasando en estos momentos Si es producto notas de la paciencia y del amor que Dios tiene para que contigo. solo dependo de mí. Si notas que las cosas importantes perdí por hacer todo a mi modo, si notas algo así, no me dejes seguir. Corrígeme y hazme ver. Hazme saber que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame, hazme saber que estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien.
que yo estoy mal.